Y gracias a la colaboración de Hospiten Clínica Roca Vecindario nos acompaña un día más la logopeda Nuria Lorenzo, a quien damos la bienvenida. Nuria, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí y hoy vamos a hablar de la dislexia, un trastorno pues que quizás es mucho más que tener dificultades a la hora de leer o escribir. Sí. Explícanos qué es. A ver, la dislexia es una alteración en la lectoescritura que tiene una base, se cree que tiene una base en el neurodesarrollo. ¿Vale? La dislexia, toda la gente que conocemos te dice, no, porque confunde tal letra con la P con la M, la S con no sé qué, pues el niño tiene dislexia o no diferencia derecha e izquierda. La dislexia es mucho más que eso. Los niños que padecen dislexia también tienen problemas de comprensión, tienen problemas en la derecha, en la izquierda también, ¿sabes? En la orientación, en el espacio-tiempo. Ellos no diferencian el ayer del mañana del hoy, prácticamente. O lo que pasó esta mañana con lo que pasó ayer. Pues a lo mejor te hablan en presente con lo que pasó ayer. O te dicen, mañana fui a comprar, mañana fue ayer. Entonces también tienen esa dificultad. Y la dificultad en la lectoescritura, sobre todo. ¿Y decías que se debe? Se debe una dificultad en el neurodesarrollo. Ajá. A nivel de... ¿No es físico? ¿No es ningún tipo de otra patología? No, es a nivel de cerebro, que no... ¿Te acuerdas lo que hablamos cuando explicamos el TEL? De las rutas, que habían dos rutas, la ruta léxica y la ruta fonológica. ¿Vale? Nosotros cuando leemos, yo leo a lo mejor con PRIN, ya sé que pone principal porque hacemos como un barrido y ya nosotros tenemos almacenado en nuestro disco duro todas las palabras. En el caso de las personas con dislexia, la ruta léxica no tienen ese almacén en el disco duro, entonces ellos siempre hacen ruta fonológica. Ruta fonológica es cuando nosotros no sabemos la palabra a la que vamos a leer. Una palabra extraña, a lo mejor nosotros estamos leyendo y vemos una palabra extraña. Entonces ya tú te quedas parado como diciendo, no leí bien, voy a leerla despacio. Y siempre, cuando nosotros leemos una palabra nueva, siempre silabeamos, separamos las sílabas. ¿Vale? Eso es ruta fonológica. Reconocemos la palabra y entonces esa palabra la almacenamos en nuestro disco duro. El problema de las personas con dislexia es que la ruta fonológica está dañada. O sea, ellos no asocian el grafema al fonema, lo que es la letra al sonido, ¿vale? Entonces, al no asociar letra al sonido, pues tienen mucha dificultad a la hora de la lectura y la escritura. Y lo que pasa en los coles de hoy en día, bueno, pues desde que nosotros estudiábamos, claro está, es que todo el aprendizaje es a través de la lectura. Los niños estudian conocimiento del medio, lenguas, sociales, todo es a través de la lectura. Entonces, los niños con dislexia tienen muchos problemas para estudiar. En este sentido, Nuria, siempre has destacado en este programa la importancia de la detección o el diagnóstico precoz, pero si hablamos en el caso de la dislexia, que ya han pasado varios años desde que el niño aprende a leer y a escribir, ¿cómo se detecta y cómo se puede empezar a trabajar? Ahora cada vez los niños aprenden antes a leer y a escribir. Claro está, a lo mejor con 5 años ya el niño ya está empezando a leer. La lectura es bastante prematura, pero normalmente se empieza a leer y a escribir en primaria. O sea, en primero de primaria, niños con 6 años. Nosotros podemos tener, decir el profesor de infantil, ¿no? Es que yo creo que el niño tiene dislexia. ¿Hay algún signo que nos puede a nosotros...? Claro, el tema de la comprensión es una de las cosas, que los niños omitan las palabras, que las cambien de orden. O evidentemente no sabe leer ni escribir, pero sí sabe hablar a la hora de expresarse, detectar determinado, lo que decía, el conjugar, por ejemplo, verbos en una frase. Exacto, y también el orden de las palabras. A ver, te voy a poner un ejemplo muy básico, porque muchos niños lo dicen. En vez de murciélago, los niños dicen murciégalo. Vale, si eso se convierte en una rutina que el niño no llega a quitar esa G por la L, ¿sabes? No lo invierte, pues
eso ya es un problema, entonces puede haber algo. Normalmente la dislexia se detecta en torno a los 6, 7 añitos, ¿vale? Que es cuando ya los niños ya tienen afianzada la lectura y la escritura. Y en este caso el profesorado es el que juega el papel más importante para detectar una dislexia. Entonces, con un niño que con 6, 7 años ya el profesor ve algo, pues hay que mandarlo a que haga una detección y una evaluación de esa dislexia. Es muy importante evaluar la dislexia, porque los niños van siendo más grandes, van subiendo de curso escolar y claro, a medida que va subiendo las cosas se van complicando cada vez más. Claro. Y un niño en primero o segundo de primaria no va a tener las dificultades de un niño en tercero o cuarto de primaria. ¿Por qué? Porque siempre va a haber el problema de la lectura. El problema de la lectura, un niño que tiene dislexia siempre va a estar silabeando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay fracaso escolar, que los niños no quieren hacer tareas, se frustran muy pronto. Entonces, cuando tú ves, no es un niño que tú dices, es que es un gandul, porque también tendemos a ponerle hándicap a los niños, ¿sabes? Que es un gandul, es que no le gusta trabajar, es que no le gusta hacer nada. Sí, pero es que en realidad a lo mejor el niño tiene un problema, entonces hay que detectar ese problema y evaluarlo. ¿Por qué? Porque necesitan trabajar el reconocer el sonido y asociar el sonido a la letra. Qué complejo, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Bueno, hay varios tipos. Hay 2 tipos de dislexia. Yo me imagino que dependiendo del tipo se trabajará, pero háblanos de los tipos. Hay 2 tipos de dislexia. Está la dislexia adquirida, que es cuando tenemos una lesión cerebral. Por ejemplo, una persona que siempre ha leído bien, que siempre ha tenido una vida totalmente bien desarrollada, y una lesión cerebral, y después de esa lesión cerebral, pues aparece la dislexia. Y luego está la dislexia evolutiva, que es la de los niños, la que aparece sin ningún patrón, o sea, sin que haya una lesión cerebral, sino que aparece porque sí. Me viene a la memoria ahora, Nuri, y perdón que haga este inciso, una conocida serie de televisión en un joven adolescente tras un shock traumático por la muerte por accidente de sus padres y aparece pues precisamente que invierte totalmente el orden de las palabras en la frase, no puede construir frases lógicas y me viene ahora a la mente... dislexia y es por una lesión cerebral o por algo traumático. Y luego asociada a la dislexia hay otras dificultades, que está la disgrafía, que es el problema para escribir. La disgrafía es que el músculo de la mano, o sea, la orden del cerebro al músculo de la mano no es la adecuada y hay problemas para escribir. Después está la disgrafía, la disortografía, que son problemas en la falta de ortografía, que mucha gente pues tiene falta de ortografía, pero bueno, se van corrigiendo con el paso de los tiempos. Pero son personas que tienen un problema de base que es un trastorno a la hora de escribir y en la falta de ortografía. Y luego la discalculia, que es problemas a la hora de resolver problemas matemáticos, en los signos de sumas, restas, multiplicaciones, no saben lo que tienen que hacer. Y claro, muchos niños con dislexia tienen problemas para comprender un problema matemático porque hay un problema en la función ejecutiva. Que no son los números en sí, que no son los números en sí, sino es la comprensión. Entonces, la función ejecutiva se basa en que nosotros cuando leemos algo lo comprendemos, y cuando hay un problema en la función ejecutiva es que nosotros lo leemos, pero no llegamos a comprender eso. Entonces, no podemos ejecutar lo que nos están pidiendo. Y eso es un problema en la función ejecutiva. ¿Y cómo se trabaja, Nuria, llega a desaparecer este trastorno? Llega a mejorar bastante, y se trabaja, hay muchos libros que trabajan la dislexia. Yo más bien, yo soy partidaria del juego, ¿vale? Porque tú imagínate, te llega un niño con 6 añitos y tú le dices, venga, vamos a leer, y el niño que le tiene una fobia horrible a la lectura, tú le dices, y te dice el niño, no es que no quiero, es que... Porque tiene fobia a leer, tiene fobia al fracaso, porque la frustración para ellos, cuando entre más crecen, más se dan cuenta. Cuando son pequeñitos no se dan tanto cuenta que tienen un problema, pero yo conozco niños yo he tratado niños con dislexia y que te dicen, no, es que hoy no me apetece leer,
pues yo lo que hago es trabajar mucho el juego. ¿Vale? Yo tengo unas manitas y unos pies de goma con colores, un rojo y azul más bien, y entonces cada color se asocia a una mano y un pie. Entonces trabajamos lo que es la lateralidad, derecha e izquierda, porque después trabajamos las M, las P, las Q, porque la P y la Q, como son iguales, pero tiene el palito de diferente manera, la P lo tiene por la izquierda y la Q lo tiene por la derecha. Entonces, claro, tienen que saber cuál va por la izquierda, cuál va por la derecha. Entonces, trabajando lo que es la lateralidad, pues mejora muchísimo lo que es la dislexia. Y yo trabajo mucho a través del juego la dislexia. Sí, también hay que leer, es muy importante, ¿vale? Y también trabajo con cartulinas grandes y pongo diferentes letras y le digo, ahora búscame la D mayúscula, la D minúscula, la P. En ese sentido, ya el propio alfabeto no lo pone difícil. Ahora se me ocurre la D y la B. La D y la B. Eso también. Claro, el alfabeto no lo pone difícil y claro, para ellos todavía es más complicado por el tema de la lateralidad. La S, la C, la Z, ellos a la hora de escribirlas las confunden muchísimo. Entonces, claro, la y la che. Se me ocurre porque, ¿te acuerdas el niño que vimos con Tel? Sí. Bueno, pues ese niño confunde la ella con la che. Y no es un problema es un problema de su trastorno específico del lenguaje, pero también es un problema de los niños con dislexia. Entonces, la ella, la che, que a la hora del sonido, nosotros no la diferenciamos tanto, por ejemplo, los canarios. Entonces, bueno, yo trabajo a través del juego y si hay que leer, hay que trabajar a nivel escrito, dictado, para que ellos empiecen a reconocer, dictado de letras, porque claro, no asocian lo que tú le dices, el sonido, a la letra que tienen que escribir, y eso hay que trabajarlo mucho. Muchísimo. Madre mía. Nuria, prácticamente nos estamos quedando sin tiempo, no sé si quieres añadir algo más. No, simplemente que la dislexia es un trastorno bastante grave y hay que detectarlo a tiempo, que los profes en los coles tengan muy en cuenta los 4 ítems que hay que tener en cuenta por un niño con dislexia, ¿vale? Que se detecta enseguida. La lateralidad es una de las cosas más importantes. Un niño que con 6 años no sepa cuál es la derecha y la izquierda, pues ya tú dices, uy, ojo. Y nada, que estamos en Hospité en Roca para todo aquel que quiera hacer una consulta y encantado de atender a todos aquellos que quieran asistir. Para nosotros también ha sido un placer tenerte nuevamente en este programa y aquí, si no cambia nada, te tendremos dentro de 2 semanitas. Sí. Muchísimas gracias y buen día, Nuria. Muchas gracias a ti por invitarme. Hasta luego, buen día.